Buenas noches, saludamos a todos los hermanos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. En esta noche tenemos una enseñanza que la hemos titulado El banquete está servido. ¿Cómo se llama? El banquete está servido. El banquete está servido. Está basada en Lucas 14, del 15 al 24. Y en esta escritura vamos a ver 4 actitudes que uno puede tener cuando es invitado a un banquete. Nosotros sabemos, siempre yo había leído esta escritura y la había visto como en el tiempo final, lo que iba a pasar cuando el Señor viniera a las bodas del Cordero. Yo siempre vi esa escritura de esa manera. Pero en estos días que estaba estudiándola, el Espíritu Santo me la mostró de otra manera. Me la mostró como el banquete que está siendo preparado todos los días, cada vez que se abren las puertas de la iglesia. Amén. ¿Sí? Dios, cada vez que da una palabra, el pastor, la pastora, un hermano, el que sea, predica la palabra de Dios, es un banquete que Dios ha preparado. Y Dios ha invitado a muchos a ese banquete y las personas tienen ciertas actitudes hacia el banquete que Dios ha preparado. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta noche que la palabra nos enseña. ¿Listo? Entonces, ¿estamos listos para leer? Listo. Listo, dice la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, está hablando, cuando la palabra de Dios habla de bienaventurado, es una persona muy feliz. Dice doblemente feliz. Dice bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Es decir, que no todo el mundo come pan en el reino de Dios. Y sigue diciendo: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó ¿a cuántos? A muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto, pues no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Amén. Entonces nosotros vemos aquí en esta historia una tragedia, porque si ustedes miran, el mundo está hambriento. Todos conocemos personas que se quieren suicidar, que se quieren divorciar, que están en la ruina. Todos conocemos personas con múltiples problemas. El mundo está hambriento y hay un banquete que Dios ha servido para los hambrientos. Pero la actitud de la gente hacia el banquete son excusas. Y después le echan la culpa a Dios de sus problemas, sabiendo que la culpa de sus problemas es por su actitud al banquete que Dios ha dado. Porque Dios tiene la solución para esa hambre. El problema es que la gente no quiere comer de ese banquete. ¿Cuántos saben que uno puede llevar un burro al agua, pero no lo puedo obligar a que beba? Para que la persona beba o coma, él tiene que comer y beber. ¿Sí? Nadie, yo no puedo comer por alguien. Yo lo puedo llevar a la cena, pero no lo puedo alimentar. El alimentarnos es de cada uno.
entonces quiero que miremos los 4 tipos de personas con relación al banquete. ¿Listo? Vamos a empezar. Número 1, los saciados. Entonces, si usted trajo su cuaderno, anote ahí. Número 1, ¿quiénes? Los saciados. Lucas 14, 18 al 20 dice: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Entonces hay personas en el mundo que están saciadas, ¿sí? Hay personas que están saciadas y no les importa lo que Dios ofrece. Entonces usted los invita a la iglesia y dice: no, pues yo no tengo necesidad de Dios. No, es que usted sí estaba grave. No, yo tengo carro, casa, beca, negocio, yo no necesito de Dios. Ellos están saciados. ¿Y cuántos saben que nosotros somos tridimensionales? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y hay personas que están saciadas en su alma, están bien, ¿sí? Están saciadas en su cuerpo, económicamente tienen dinero, pero espiritualmente hay un vacío que nada lo puede llenar. Nada, ni las riquezas, ni las personas, nada puede llenar un vacío espiritual, porque el vacío espiritual fue hecho para que Dios sea el que lo llene. Amén. Y si nosotros miramos, la dimensión espiritual es más grande que la dimensión del cuerpo y que la dimensión del alma. Nosotros lo vemos en el endemoniado Gadareno. Era un hombre que en la dimensión de su espíritu tenía 2000 demonios. Entonces usted puede imaginarse la capacidad espiritual que hay dentro de nosotros que necesita ser suplida. Ustedes ven que las personas a veces que tienen más dinero son las que más problemas tienen, porque ellos buscan llenar ese vacío con trago, con mujeres, con drogas. Usted lo ve en el mundo de Hollywood. Esos niños que son actrices, que son actores desde pequeños, ellos crecen con grandes riquezas, crecen con todos los gustos, con todo lo que ellos tengan, y usted los ve que fracasan en su matrimonio, fracasan en una cosa, fracasan en otra, y aunque están llenos de dinero, están sufriendo, están hambrientos en su espíritu, pero ellos tienen 1000 excusas, porque están saciados. Ellos dicen: no, yo no necesito de Dios. Y hay gente que busca llenar ese vacío con las riquezas, como vemos acá, ¿cierto? Que no les importa lo que Dios ofrece. Ellos han propuesto hacer de su carrera, de sus bienes, de sus negocios, de todo el centro de su vida, y se han olvidado de Dios. Pero ¿cuántos saben que el que ha hecho del dinero su Dios, cuando el dinero se le acabe, son las personas que se suicidan? Son las personas que el mundo se les acabó. Hay personas que basan sus relaciones o se sacian con muchas cosas. Mira, acá dice: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Entonces hay unos: no, es que el trabajo, han hecho del trabajo su vida, su Dios. Y cuando el trabajo se le acabe, ¿qué? Porque nada que nosotros pongamos en el lugar de Dios va a permanecer. Tarde o temprano se va a acabar, ¿sí? Y son personas saciadas. Son los que piensan que porque tienen un trabajo, que porque tienen un bien, que porque tienen una casa, que porque tienen X o Y cosa, no necesitan del Señor. Y vemos el otro. Y el otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Hay otros que se excusan en las personas. La palabra de Dios dice que el que ame más a padre, a madre, a hijos, no es digno de mí. Hay personas que tienden a idolatrar a las personas. Yo he escuchado a un padre decirle a los hijos: te adoro. Yo les he dicho: nosotros no podemos adorar a nuestros hijos. Nosotros a nuestros hijos los amamos, pero la adoración es solo para Dios. Amén. No podemos amar más a nuestros hijos de lo que amamos a Dios. Amén. No podemos amar más a nuestro esposo o a nuestra esposa de lo que amamos a Dios. La prioridad en nuestras vidas debe ser Dios, ¿sí? Y ese hombre estaba saciado, pues se acababa de casar. Él dijo: no, ¿sabe qué, Señor? Yo estoy en luna de miel. Bueno, ocurre que voy a estar allá en la iglesia. ¿Cómo
me le ocurre que yo voy a estar allá en el banquete que usted ofrece. Ni que estuviera loco, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que con Dios todo lo que tienes tiene sentido, sea mucho o sea poco. ¿Sabe usted que cuando usted tiene a Dios en su corazón, lo que usted tiene cobra sentido? Su familia tiene un sentido cuando Dios es su prioridad. Usted sabe cuál es el propósito. Usted se puede disfrutar su esposo, se puede disfrutar sus hijos. Usted se puede disfrutar lo que Dios le ha dado, su casa, su trabajo, los bienes. Cuando usted tiene a Dios, todo cobra sentido, ¿sí? Pero sin Dios puedes tenerlo todo aparentemente y nada tendrá sentido. Y es lo que les hablaba ahorita. Muchas personas tienen muchos bienes, pero para ellos nada de eso tiene sentido. Nada les es suficiente. Siempre quieren más. Y hay personas que basan su felicidad en las cosas. Entonces no es que cuando yo tenga esa casa yo voy a ser feliz. Y compró la casa y después está amargado y ya quiere otra. Y es que cuando yo haga este negocio, entonces ni quiere ese negocio y ya está problemado con el negocio y quiero más. Y la persona siempre va a vivir en una hambre y en una sed de querer más y más, porque hay un vacío dentro de él que nada lo puede llenar, solamente lo puede llenar Dios. Aunque aparentemente tiene mucho y está saciado, nada de lo que tiene sentido. Porque sin Dios usted puede tener mucho, pero nada de eso le hace sentido a su vida. Pueden tener muchas mujeres, mucha rumba, muchos carros, pero nada de eso cobra sentido. Al fin y al cabo todo eso termina desperdiciándose y llevándolos a la perdición. La palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pierde su alma, y de paso la de su esposa, de paso la de sus hijos? Entonces estos son los saciados. Y dice: con Dios lo poco es mucho, y sin Dios lo mucho es nada, es poco. ¿Sabe usted que con Dios lo poco es mucho? Cuando usted tiene a Dios, a la gente se me dice: ¿cómo hace? ¿Cómo le alcanza? Si yo tengo más que usted, ni me alcanza. Porque usted ve que cuando usted tiene a Dios, aún lo poco se vuelve mucho. Y usted puede bendecir, y usted puede deleitarse en lo que Dios le ha dado. Pero cuando usted no tiene a Dios, lo mucho se le vuelve. En estos días meditaba en Ageo, y Ageo le hablaba al pueblo de Israel de una manera dura. Y Ageo les decía: ustedes trabajan y el salario se les va entre las manos. Siembran y no cosechan. Les va mal. ¿Y saben por qué? Porque ustedes se olvidaron del Señor y de su casa. Y yo decía: definitivamente es verdad. Cuando uno se aparta de Dios, todo en sus manos se le vuelve agua. Todo se le va rapidito. Pero cuando usted hace de Dios su prioridad, lo poco se vuelve mucho. Entonces el número 1, ¿quiénes serán? Los saciados. Los saciados. Número 2, los desesperados. ¿Sí? El segundo tipo de personas serán los desesperados. Lucas 14:21 dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí, ¿a quiénes? A los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es decir, los desesperados. Y estos entraron. Y dice que ellos entraron y el Señor y los ciegos le dijeron: Señor, pero todavía hay espacio. Entonces vemos que el segundo tipo de personas son los desesperados. Porque sabe usted que en el quebrantamiento entendemos nuestra debilidad. A veces uno tiene que pasar por cosas duras para reconocer que Dios existe. Y son los quebrantados. Este tipo de personas son las que por las circunstancias que les ha tocado vivir aprendieron a tener hambre. Porque a veces hay circunstancias que uno tiene que vivir que le demuestran que uno no es la gran cosa y que uno necesita totalmente depender del Señor, que son los desesperados. Entonces, a veces el quebrantamiento yo digo que es un buen maestro,
conocí una pastora que decía, cuando uno llega a los pies de Cristo, Dios le baja el moño. Y pues cuando ella nos decía eso, éramos como muy nuevitos en el Evangelio y no entendía por qué decía eso. Un tiempo después lo fui entendiendo muy bien y yo decía, Dios le baja a uno el moño, Dios le quita el orgullo, le quita la altivez, le quita la sobradez, le quita todo eso porque uno entiende que separado de Dios, mire, a veces el quebrantamiento o las situaciones son unos buenos maestros. Uno ve a las personas y las personas lo miran a uno como pastor, como cristiano. Ay, es que tan fastidioso ese hermano. Ay, es que esa pastora no sé qué. Ay, es que ese pastor. Y nomás es que vayan al médico y el médico le dé un dictamen. Le quedan 6 meses de vida. Y esa persona inmediatamente dice, pastora, ore por mí. Ay, hermano, ore por mí. Ay, si están de primeras en la iglesia, no se pierde ningún servicio. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento nos hace entender nuestra debilidad y la necesidad de comer del alimento que Dios ofrece. Amén. Pero miren lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, no seáis, acá nos dice caballo, ¿no? Y dice, o como él, o sea, no sabes. ¿Sí? Es lo que la palabra nos quiere decir. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sabe usted que a veces esas cosas difíciles son como el cabestro que nos agarra y como que nos vuelven a llevar otra vez a la presencia del Señor? Y el Señor dice, no sean como el burro, o sea, no sean bestias, no sean burros, no sean brutos, sino lo que tengan sin entendimiento. El Señor nos dice, sean entendidos, porque a veces nos tienen que pasar las cosas para que nosotros vayamos a comer. Nosotros necesitamos entender que necesitamos comer, así estemos saciados, así estemos en problemas, nosotros necesitamos alimentarnos del banquete que Dios ha preparado. Amén. A veces las personas llegan bien fregadas a los pies del Señor, porque yo creo que todos llegamos así, o por lo menos yo llegué así. Y uno empieza a alimentarse, Dios lo sana, Dios lo restaura, Dios lo pone bonito y se le olvida. Y vuelve otra vez a extraviarse de él, se deja de alimentar. Y otra vez el cabresto vuelve y usted le toca otra vez. Por ejemplo, en estos tiempos de COVID que nosotros vivimos, yo vi que la enfermedad es un gran maestro. Porque las personas a veces se sienten como muy autosuficientes. Y cuando a usted le falta su salud, y usted no puede respirar, y usted siente que usted se va a morir, es cuando usted mira a los cielos y usted dice, Señor, ayúdeme. Reconoce su debilidad. Y sabe que nosotros podemos respirar, podemos trabajar, podemos hacer todo por la gracia de Dios. Amén. Pero si la gracia de Dios se apartara de nosotros, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Sí? Y entonces hay personas que se acercan a la mesa por problemas, pero aún así ellos entraron al banquete y comieron. Que nosotros comamos y no tengamos que comer así como ellos, con un cabresto encima, ¿listo? Número 3, los forzados. Esos son los últimos que llegan. ¿Sí? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dijo el Señor al siervo. Todavía el siervo le dijo, Señor, todavía hay espacio. Y el Señor le dijo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. O sea, son los que tocan. Usted va a decir fuérzalo, porque usted tiene que hacer una llave y camine, ¿sí o no? Y hay veces gente a la que uno le tiene que hacer trampas para llevarlos. Lo invito a unas 11 y es el grupo familiar. Y llegó el pastor a predicarle y el otro, miren, usted los está forzando a entrar. Son los hijos que usted trae a las malas y que le sientan y le hacen uno mala cara. Usted los está forzando a entrar. Son aquellos a los que usted le llama, oiga, va a ir a la iglesia, lo recojo, paso por usted, pero aquí ahora va a ir, pero y usted y el otro dice, parece que a ese hermano le pagaron por llevar hermanos a la iglesia porque qué intenso. Yo le mandé un mensaje y usted no lo vio, ¿por qué me dejó visto? Paso y lo recojo. A veces hay gente así que toca forzarlos a entrar. Son aquellos que toca convencerlos, que son duros
de convencerse de que Dios es real y que toca llevarlos así como están a las malas. Por eso a mí me parece terrible que la gente diga, no, es que yo no traigo al niño porque a él no le gusta. Pues yo sé que no le gusta, pero yo que los forzo a entrar, no se los voy a dejar al diablo. O que los dejo en la casa mirando televisión, que YouTube, que los youtubers me los enseñen, y yo qué, mi responsabilidad como papá qué. Mientras vivan en mi casa, los forzaré a entrar, porque esa es mi responsabilidad. Y hay algunos que van a entrar así, pero lo importante es que entran. ¿Sabe usted? De pronto esa palabra y forzado al chino ni puedo cuidado, pero llegará un día en que esa palabra calará en su corazón y ellos nacerán de nuevo. Amén. Pero si ellos no tienen la oportunidad de escuchar esa palabra, ¿cómo van a nacer de nuevo? La palabra de Dios dice, ¿cómo oirán, cómo creerán si no hay quien les predique? Dios no va a ganar a su hijo acostado en la televisión. Fórcelos a entrar, fórcelos a escuchar, porque la palabra dice que por la fe viene por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Llegará un momento en que la escuchen tanto que eso hará que ellos puedan entrar y puedan comer. Así como cuando los bebés no quieren comer, ¿sí o no? Y ellos, el avioncito, y el niño con ese pico de rabo hasta que toca usted abrirse, taparle la nariz y meterle la cucharada. Forzado, pero se alimenta. A veces tenemos que tener esa actitud en la iglesia. Por eso no se canse con aquel que usted invita y dice, es que yo ya estoy aburrido de invitarlo, es que yo ya me cansé, que siempre me dice que no. No importa, usted hágale una llave y fórcelo a entrar. O sea, busque las estrategias de Dios para que entre, ¿sí? Y fuércelos a entrar, porque esa es nuestra responsabilidad. ¿Listo? Pero qué alegría que nos Amén. Amén. No, si no les gustó, ¿cierto? Listo. Y el último, el cuarto tipo de personas. Uno mirará y dirá, pero ¿quiénes son? Si ya se acabaron los saciados, los desesperados, los forzados, ya no oímos más. ¿Sabe cuál es el cuarto tipo de personas? Los servidores. ¿Cuántos servidores hay? Amén. El cuarto tipo de personas son los servidores. Y yo espero que usted esté dentro de ese grupo de personas. Que no esté dentro de los saciados, que no esté dentro de los desesperados, que tampoco vaya a ser de los forzados, sino que usted esté dentro del grupo de los servidores. ¿Sí? Uno mira esta escritura y yo nunca había visto los servidores. Siempre había visto todos los otros, nunca había visto los servidores. Pero mirando los servidores, Lucas 14:17 dice, y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Hay un grupo de personas que son los servidores, y ellos son los que tienen la mejor parte. Por eso la palabra de Dios dice que en el reino de los cielos el que sirve es el mayor. Uno a veces mira esta escritura y no ve los servidores porque uno a veces piensa que los servidores son insignificantes. Pero nosotros vemos que los servidores tenían los mayores privilegios, más que la demás gente. Y podemos ver que los servidores están cerca del Señor cuando los demás estaban lejos. ¿Sabe usted que el servir lo obliga a estar cerca del Señor? Por eso el servir es como un antídoto contra el volver atrás. Porque el servir hace que usted busque la presencia del Señor, porque usted sabe que tiene algo que hacer para Él, y eso lo obliga a que usted esté allí. Y ni siquiera es una obligación, es un deleite, porque usted trabaja para Él. Y ellos estaban cerca cuando los demás estaban lejos. Por eso amemos el servicio, amemos estar cerquita del Señor. Cuando toca ir a buscar a los demás, que usted no sea de los que toca ir a buscar, sino que usted sea de los que usted va y busca a otros. Hay muchas personas en la iglesia, muchas, que nunca producen. Ellos siempre están absorbiendo, pero nunca se dan por otros. Ellos siempre están pidiendo, pero nunca están dando. Y vemos que estos servidores estaban cerca del Señor cuando los demás estaban lejos.
Y vemos que los servidores conocen la voluntad del rey cuando nadie más lo sabía. Ellos sabían que el Señor iba a hacer un banquete y que quería que fuera a traer a los que él había invitado. Pero ¿sabe usted que los que él había invitado no fueron? Ninguno fue. Y después le tocó ir a traer los que los siervos fueron a invitar. Los servidores tienen la absoluta confianza de su Señor. Dios confiaba en ellos para enviarlos a traer gente. Sí. ¿A usted no le parece maravilloso que Dios confíe en usted y le haya dado ese privilegio de ser hijo de Dios y de servir? Amén. Porque Dios confía en nosotros. Si Dios no confiara en nosotros, estaríamos perdidos en el mundo. Pero como Dios confía en nosotros y nos dio una tarea, nos llama. Los servidores conocen el corazón del rey, conocían su gozo y su inconformidad. Ellos sabían cuando el Señor se ponía bravo de que todos ellos le habían dado excusas. Pero también conocían el gozo cuando el Señor vio la casa llena. ¿Sabe que cuando usted sirve al Señor, usted a veces sufre lo que el Señor sufre? ¿Sabe cuando el Señor está contento y sabe también cuando el Señor está triste? Qué lindo uno poder conocer el corazón del Padre, ¿sí? Y es un privilegio que no lo tenía ninguno de los otros. Es un privilegio que solo lo tenían los servidores. Los servidores son libres de entrar y salir de la presencia de su Señor. Los que fueron invitados o convidados por los servidores, ellos llegaron ahí y de ahí no se podían mover, porque ellos iban a cenar. Pero los servidores iban a la presencia de su rey, le contaban lo que pasaba y salían a hacer la voluntad del rey. Y volvían a la presencia del rey y salían de la presencia del rey. ¿Sabe usted que qué privilegio tan grande que uno tiene de poder recibir en la presencia de Dios la instrucción de lo que Él quiere y salir a ejecutar lo que Dios lo mandó a hacer? Pero usted vuelve a la presencia del Señor y usted recibe y usted vuelve y vaya a hacer. Porque a veces la gente en la iglesia, Señor, yo quiero más, dame más. ¿Pero más para qué? ¿Para acostarse a ver Netflix? Cuando Dios nos da es para hacer algo. ¿Qué nos va a dar si nosotros no hacemos nada? Usted ve que el Señor tenía comunicación con sus servidores, no tenía comunicación con los demás, porque el Padre se comunica con los que hacen algo. Podemos salir y entrar de la presencia de Dios. Entonces es un privilegio poderle servir a nuestro Señor. Y mientras otros buscaban un banquete, estos servidores tenían una relación personal con el rey y comían siempre de su mesa. Los demás fueron por el banquete, pero ellos estaban en la presencia del Señor y podían comer de ese banquete cuando ellos quisieran. ¿No le parece hermoso? Y la vida de los servidores era servirle al Señor y hacer su voluntad. No lo vemos haciendo nada más. La vida del servidor es servirle a Dios y hacer que esa sea nuestra vida. Servirle a Dios y hacer su voluntad. Entonces nosotros vemos que los servidores, allí escondiditos en esa parábola que Jesús mostró, eran los que tenían la mejor parte de todos los convidados al banquete. Si nosotros miramos, lo que les daba acceso al banquete a los demás era la invitación que los servidores les había dado. Pero a los servidores lo que les daba acceso a la presencia del rey era su servicio. Amén. Amemos lo que Dios nos ha dado. Amemos los llamados, los talentos, la gracia que Dios nos ha dado y pongámoslo al servicio del Señor. Hay muchas formas de servirle a Dios. Hay mucho trabajo por hacer y necesitamos amar la presencia de Dios y ser parte de aquellos que sirven. Nosotros decidimos cuál es nuestra actitud frente al banquete. Si comemos
o no comer. Y también en la forma en que llegamos a ese banquete. Si llegamos como los desesperados, o no llegamos como los saciados, o si llegamos como los forzados, o somos los que servimos. Pero yo pienso que la mejor parte la tenemos los servidores. Amén. Porque los siervos viven en la presencia de Dios, mueren en la presencia del Señor y resucitarán en la presencia del Señor. Porque el siervo nunca se jubila. El siervo toda su vida servirá al Padre. Amén. Y yo quiero que esta noche nosotros miremos la presencia del Señor y digamos: Padre, yo quiero ser ese servidor. Quiero tener la actitud frente al banquete que tú has dispuesto, que es la palabra de Dios, ser un servidor para llevar a otros para que reciban esa palabra. No quiero ser de los forzados. No quiero ser tampoco de los desesperados, que tengan que comer cuando se coma poco cielo. No quiero tampoco ser de los saciados, de encontrar mil excusas para no congregarme y no alimentarme, sino que mi actitud frente al banquete sea de un servidor, que yo pueda traer a muchos para recibir ese alimento espiritual y alimentarme también de ese banquete que el Padre ha hecho. Amén. Así que te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.